Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Una vez que hemos dejado ya atrás los días de holganza, que ya comentamos el lunes, anteayer, que dejamos estos homenajes que nos gusta tanto hacer, perdón, para presumir lo que no somos y menos aún tenemos, vamos a entrar hoy miércoles, media semana, a un tema que con toda seguridad le hará recordar a usted épocas negras de la economía mexicana. Recuerda usted que le comenté en programas anteriores que las cifras del crecimiento del PIB para el primer trimestre de este año serán dadas a conocer por el INEGI el día 23 de mayo y a partir de ahí se va a desgranar una serie de consecuencias que vale la pena analizar con detenimiento llegado el momento. Por lo pronto vale la pena ir recordando algunas cosas para estar preparados cuando venga el ramalazo. Ya hoy el INEGI, esta semana, pues ayer específicamente, dio a conocer las cifras que arroja la encuesta de ocupación y empleo y donde ya se ve un aumento del desempleo abierto. Y así van a ir saliendo, ya se dieron a conocer las cifras de ventas de esta cadena de tiendas departamentales, la número 1, Walmart. Hay otra cadena que es Walmart, esa no la conozco, yo conozco Walmart. Y así otros elementos que andan por ahí un tanto dispersos, pero que nos hablan de algo que nos generará, si no tristeza, probablemente preocupación. Vamos a hablar hoy, entonces, después de esta introducción, de los resultados que ha habido en materia económica, no en estos casi 17 meses. Hay que aclarar, porque si nos constriñéremos nosotros a hablar de lo que hemos visto en los 16 meses, 23 días de esta administración, sería injusto. Porque los resultados son desastrosos, infamantes. Por eso conviene ampliar un poco el horizonte hacia atrás para entender alguna pregunta a la cual le vamos a dedicar algunos programas. Si nosotros abrimos el abanico y recordamos los últimos años o los años del presidente Miguel de la Madrid y luego nos continuamos con los gobiernos del presidente Carlos Salinas, del presidente Zedillo y de los presidentes Fox y Calderón, para no tomar nada más estos casi 17 meses, vamos a encontrar algo interesante pero curioso. Yo no sé si le ha tocado a usted escuchar a personas, particularmente aquellos que viven en el antepasado y en el pasado, que dicen, es que las políticas neoliberales que se han aplicado desde el 82, 30 años de políticas neoliberales que le han dado al traste a la economía. Bien, sin dedicarnos o sin dedicarle tiempo a esas tonterías económicas, a esos juicios irresponsables, porque no sustentan sus dichos absolutamente en cifra alguna, hay una cosa que sí es cierta. Si nosotros nos ubicamos el 1 de diciembre de 1988, cuando entra el presidente Salinas, cuando toma posesión el presidente Salinas, y 24 años después, es decir, cuando terminó el segundo gobierno panista y habíamos tenido primero dos gobiernos priistas, el de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo, y dos panistas, el del presidente Vicente Fox y el de Felipe Calderón. En esos 24 años intentamos un conjunto no menor de estrategias y políticas públicas para lograr algo que se dice tan fácil como es esto, que la economía creciera a tasas elevadas durante un periodo prolongado de tiempo, con los objetivos que ya conoce usted: crear empleo formal, reducir la pobreza, la miseria y la marginación, atraer inversión para crear fuentes de empleo permanente y con todo ello elevar la calidad de vida de los mexicanos. Algunos dirán, para hacer de este país un país menos desigual. Yo no incluyo ese objetivo. En la medida en que creemos empleo formal, que atraigamos inversión,
poco a poco vamos a ir reduciendo los niveles de desigualdad en el país, pero al final de cuentas, lo que más me preocupa a mí, como persona que medio estudia la economía mexicana, es el problema de la pobreza más que el problema de la desigualdad, al menos en esta etapa, los próximos 20, 25 años del país. Entonces, en esos 24 años, más el año casi y 7 y 5 meses que llevamos, 17 meses casi, como le digo, hemos intentado casi todo, excepto una cosa: una estrategia real y efectiva. Es más, diría que hemos probado todo, excepto la vía correcta para lograr todo esto que le mencioné. Fuimos, desde los años del presidente Salinas, de la reducción del tamaño del Estado en la economía, es decir, de su presencia. ¿Se acuerda usted que en el sexenio del presidente de la Madrid prácticamente se vendieron 1.100, 1.155 empresas propiedad del Estado mexicano, que lo único que hacían era quitar recursos del erario para sufragar una operación deficitaria y muchas de ellas quebradas prácticamente? Posteriormente, cuando llega el presidente Zedillo, pues a vivir 6 años tratando de corregir el error de diciembre y sentar las bases en lo que se refiere a la consolidación de las finanzas públicas. Y luego vinieron 6 años de frivolidad del presidente Vicente Fox, que no supo, no voy a decir que no lo intentó. Yo tengo una opinión del presidente Vicente Fox diferente a la de muchos. Yo creo que es un hombre que tenía buenísimas intenciones para hacer que este país fuera uno más moderno, más justo incluso, pero creo que no le supo, no le entendió bien ahí. Y en el caso de Felipe Calderón, pues ¿qué puedo decir que no sepa usted? Ya un hombre de mecha corta, irascible, rencoroso y con una utilización perversa del ejército para buscar acabar con algo que es inacabable, con miras solamente a legitimarse, tomando en cuenta una mentalidad que tenía él viciada de origen respecto a su victoria en las elecciones. Apretada sí, pero victoria legítima. En estos 24 años, pues, le decía a usted, hemos intentado mucho, pero con una cosa muy curiosa. En todos los casos, todo lo que hemos intentado ha tenido por objeto, en realidad, no lograr el crecimiento sostenido y a tasas altas de la economía mexicana. Ha tenido por objeto evitar tener que tomar esa medida o evitar tener que seguir esa vía. Siempre andamos por las ramas y buscamos, quizá esperando un milagro, y le recuerdo a usted que en economía no existen los milagros, no se hace crecimiento así por milagro, y tampoco existen atajos a la prosperidad, al crecimiento y a la modernidad económica. La única vía que hay para eso es trabajar, llevar una vida de ahorro y austera y pensar en el futuro, en las siguientes generaciones. Y tener, por supuesto, un gobierno austero, transparente y que maneje honradamente los recursos que se le entrega a la sociedad vía impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera. En todos estos años, pues, le hemos dado vuelta a esa situación que es irremediable. Nadie quiso tomar el toro por los cuernos, como se dice, y buscamos darle vuelta. Le dimos vuelta con la apertura económica, le dimos vuelta con el Tratado de Libre Comercio, le dimos vuelta con esto, con lo otro, con lo de más allá, pero al final de cuentas la realidad está tocando nuestra puerta y dice: no te hagas güey, aquí estoy, enfrenta la realidad. Inventamos miles de cosas, giras al exterior, una promoción con detalles mínimos. Tenemos gobernantes que hacen un acto político del reparto de recetarios de cocina, como el jefe de gobierno. Dice uno, bueno, pues así no se puede. Hoy mismo en la Ciudad de México un caos producto de un grupúsculo de chantajistas para obtener renta del Estado, que es Antorcha Campesina. Y por su casa, ahí están y causan problemas sin fin. Un problema como ese no lo hemos podido enfrentar, no lo hemos enfrentado y menos resuelto. Vea usted el caso de Michoacán,
Dice uno, bueno, parece vodevil aquello. En Tamaulipas otra vez la violencia. Y así le podría seguir dando datos en lo político. En lo económico, ¿qué le digo? Bueno, ya le hablé al principio de las cifras de ventas al menudeo de Walmart. Tenemos el caso de la elevación de las cifras de desempleo en la encuesta trimestral de ocupación y empleo, y así sucesivamente. Ya para qué le recuerdo a usted las cifras del índice de confianza del consumidor, que ya hemos comentado aquí, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando una persona o un país o un gobierno puede cambiar el gobernante, pero el gobierno como una entidad toda insiste en evadir tomar una decisión de manera decidida, una decisión dolorosa, impopular, tarde o temprano el destino alcanza a ese país y por supuesto alcanza a ese gobierno y al gobernante en turno. Creo yo que el destino ha alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto. No puede el presidente, porque ya no es un problema de de no debe, no puede, va a ser imposible evadir la responsabilidad histórica que tiene de enfrentar el desastre que hemos construido desde hace 30 o 40 años, desde principios de los años 70. En esas condiciones, pues, no queda otra más que hacer historia, tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones impopulares y dolorosas de una manera firme, viendo siempre hacia el futuro. ¿Cuál será esa decisión, esa gran decisión? ¿Qué le parece a usted si le dedicamos el programa de mañana a esa decisión? Al final de cuentas, si le he dicho a usted que hemos hecho todo, intentado todo, excepto esa vía, pues creo que vale la pena que le destinemos el programa de mañana para que le dé mi opinión acerca de cuál es esa vía o cuál es esa decisión que debimos haber tomado hace 35, 40 años y que por la irresponsabilidad de gobiernos y clase política no lo hemos querido hacer. Porque sí lo saben, pero no se atreven a hacerlo. De eso vamos a hablar el día de mañana, por lo que, si le interesa el tema, aquí lo espero en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Por lo pronto, muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.